Yevgeny Prigozhin se ha convertido en un jugador clave en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, a cargo de un ejército privado de mercenarios que lideran el ataque ruso en áreas clave de la guerra. Este hombre, no ajeno a las presiones de Rusia, reclutó a miles de criminales convictos de la cárcel para su grupo Wagner, sin importar cuán graves fueran sus crímenes, siempre y cuando aceptaran luchar por él en Ucrania. Su penúltimo vídeo refleja el nerviosismo y la batalla que hay en el propio seno de las Fuerzas Armadas rusas. No hace falta que diga nada acerca de lo dicho por Prigozhin en el vídeo viral, pero si alguien todavía no lo ha visto, lo tenéis disponible en el canal de Telegram de Chrome. Esto y otros muchos vídeos que no se pueden compartir en esta plataforma. Os recomiendo que os suscribáis. Os dejo por aquí abajo el enlace. Antes de que Rusia comenzara lo que se ha convertido en el peor conflicto armado de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Prigozhin fue acusado de entrometerse en las elecciones estadounidenses y de expandir la influencia rusa en África. Pero ¿cómo logró un hombre de orígenes turbios tal influencia y una reputación de brutalidad temible? Pues el malo de Yevgeny Prigozhin nació en San Petersburgo, la ciudad natal de Vladimir Putin. En 1979 fue condenado con tan solo 18 años a 2 años y medio de prisión por robo. 2 años más tarde fue sentenciado a 13 años de cárcel por robo y hurto, 9 de los cuales cumplió tras las rejas. Una vez recuperó la libertad, Prigozhin instaló una cadena de puestos de venta de perritos calientes en San Petersburgo. El negocio le fue tan bien que en pocos años Prigozhin pudo abrir varios restaurantes caros en la ciudad. Ten presente que esto sucedía en la década de los 90, mientras Rusia estaba sumida en el caos después del trauma de la caída de la Unión Soviética. Pues fue allí donde comenzó a mezclarse con las altas esferas, primero de la ciudad y posteriormente de todo el país. Uno de sus restaurantes, llamado New Island, era un barco que navegaba el río Neva. Consiguió un éxito espectacular. A Vladimir Putin le gustó tanto que después de convertirse en presidente, comenzó a llevar a sus invitados extranjeros allí. Prigozhin y Putin se conocieron en la visita del primer ministro japonés en el año 2000. Desde entonces, Putin se convirtió en su mejor cliente, incluso llegando a celebrar su cumpleaños en 2003. Años más tarde, la empresa de catering de Prigozhin, Concord, fue contratada para suministrar catering y comidas a la administración rusa, tanto cuarteles como escuelas o departamentos funcionariales, lo que le valió el apodo del chef de Putin. Por cierto, tenéis un excelente directo con Juanjo Prego donde se explican todas las interioridades de la vida del chef de Putin y del Kremlin. Hago aquí un paréntesis para pedirte que le des al like y que te suscribas al canal, es importante. Así me ayudas con todo esto. Continuemos. A partir de la invasión de Ucrania de 2014 se informa por primera vez de la aparición de una compañía militar privada o PMC con fuertes vínculos a lo que estaba aconteciendo en el Donbass. Aquí se inicia el recorrido hasta la actualidad de Wagner, bautizada así por el amor de uno de sus primeros y más famosos comandantes a las piezas del compositor alemán. Pero además de Ucrania, Wagner está en toda África ejerciendo de puño armado en el exterior del gobierno ruso, desde apuntalar al régimen de Bashar al-Assad en Siria hasta combatir la influencia francesa en Mali. Pero desde hace unos meses, esta PMC ha ganado su terrible reputación a ojos occidentales. Se les ha acusado de terribles crímenes de los que algún día tendrán que responder. El descaro de Prigozhin parece no tener límites. Después de que los miembros del Parlamento Europeo pidieran que Wagner fuera incluida en la lista de grupos terroristas, su líder afirmó que había enviado al Parlamento un mazo manchado de sangre. Durante años, Yevgeny negó tener vínculos con Wagner e incluso demandó a personas que sugirieron que era así. Pero en septiembre de 2022, en una entrevista reconoció que había creado el grupo en 2014. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han impuesto sanciones a Wagner, pero se le permite operar en Rusia, a pesar de que las leyes estatales prohíben las actividades mercenarias. Un apunte que a veces no se tiene en cuenta es que se ha vendido que Wagner es una horda de exconvictos, y no es así. Hay que diferenciar a los profesionales de la empresa de la carne de cañón que se está utilizando en oleadas en Ucrania.
Los que ya sabíamos de las acciones de Yevgeny Prigozhin desde hace años, también conocíamos otra faceta curiosa de su carrera y que a veces se olvida en los análisis sobre la situación internacional. Durante años, Prigozhin ha sido acusado de estar detrás de las llamadas granjas de trolls o fábricas de bots, que utilizan cuentas en redes sociales y sitios web para difundir la propaganda del Kremlin. Es la agencia de investigación de Internet, o IRA, con sede en San Petersburgo, la que ha causado dolores de cabeza a medio Occidente. Su mayor éxito es la intromisión en la campaña electoral a la presidencia estadounidense en 2016. La IRA llevó a cabo una campaña en redes sociales diseñada para provocar y amplificar la discordia política y social en los Estados Unidos. Luego se convirtió en una operación para apoyar a Trump y menospreciar a su rival electoral, Hillary Clinton, según el informe del exdirector del FBI. También son bien conocidos sus movimientos contra el Estado español. Ucrania es el otro objetivo importante de las campañas de desinformación de la IRA. Al igual que con Wagner, después de negar cualquier participación y demandar a las personas que sugirieron que estaban detrás de las fábricas de trolls y granjas de bots, Prigozhin afirmó en febrero de 2023 que había concebido y creado y dirigido la IRA. Después de años negando la existencia de Wagner, el 27 de julio de 2002 Moscú reconocía su participación. Prigozhin también comenzó a publicar vídeos en las redes sociales, en los que se jactaba de las hazañas de Wagner. Para entonces, ninguna otra compañía militar privada en el mundo tenía acceso a tanto equipo, incluidos aviones de combate, helicópteros y carros de combate. Pero pronto se hizo evidente que las relaciones de Prigozhin con el ejército ruso eran muy tensas. Criticó repetidamente a los altos mandos de Rusia, afirmó que el Ministerio de Defensa privó a Wagner de municiones y también acusó incluso al ministro de Defensa Sergei Shoigu y al jefe del Estado Mayor General Valery Gerasimov de traición. Después de que decenas de miles de soldados rusos fueron eliminados en Ucrania, a Prigozhin se le permitió reclutar en las prisiones. Visitó personalmente numerosas cárceles para prometer a los criminales condenados que podrían volver a sus casas libres, y con sus condenas borradas de sus expedientes de un plumazo. Después de 6 meses, claro está, si sobrevivían. En uno de los famosos vídeos se le escucha decir a los convictos: ¿tienes a alguien más que pueda sacarte de esta cárcel? Si tienes 10 años para pasar tras las rejas, Dios y Alá pueden, pero en una caja de madera. Puedo sacarte de aquí vivo, pero no siempre te traigo de vuelta vivo. A medida que las relaciones de Prigozhin con el Ministerio de Defensa empeoraron, se le prohibió reclutar más prisioneros a principios de 2023. Pero ¿por qué el Kremlin necesita a alguien como Prigozhin para llevar a cabo campañas de desinformación y operaciones militares en todo el mundo? Pues las cifras de bajas no computan en las estadísticas para Moscú. Otra razón importante es la llamada negación plausible. El uso de compañías privadas permite al gobierno ruso negar su participación en operaciones altamente sensibles. Prigozhin es una pieza más del puzzle con una reputación por los suelos que no tiene nada que perder. Pero no solo está en guerra contra Ucrania, también lo está contra el Ministerio de Defensa ruso. Yevgeny ha cruzado el Rubicón con el ataque público del viernes contra Shoigu y Gerasimov. El daño mediático al entramado burocrático y a las oligarquías rusas es brutal. La amenaza de retirada después de semanas de reproches y quejas por la falta de hombres y municiones, o la aparición de nuevas PMC, descarga la responsabilidad de lo que suceda en Bakhmut al Ministerio de Defensa ruso. Prigozhin lleva semanas advirtiendo que la ofensiva ucraniana ya ha dado sus primeros pasos y puede arrollarles completamente. Tienen bajo control más del 90% de la población de Bakhmut, es cierto, pero ahora mismo esta población está lejos de caer, impotentes de cara a las celebraciones del 9 de mayo. Ucrania está recuperando por momentos el control de las carreteras que suplen a los defensores. Todo parece apuntar que Prigozhin sabe lo que se le avecina y trató de aprovecharlo internamente gracias a su espectacular presencia mediática en los medios de comunicación. Se vende oficialmente que las fuerzas de Kadyrov van a sustituir a los wagnerianos a partir del día 10. Esto es sobre el papel, porque en la realidad es muy pero que muy dudoso por el tipo de fuerza que constituye los kadyrovitas. Si se confirmara, es una muy buena noticia para Ucrania, pues estas fuerzas son puramente policiales, de combativas tienen poco. Seguiremos hablando de todo esto porque va a traer mucha cola.
Espero que os haya gustado el vídeo, like como siempre y comparte. Si no te has suscrito, ya tardas, así haces un favor al canal. Muy buena semana tengas y nos vemos en horas. Tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós.